4 minutos y 27 segundos. Ese es el tiempo que dura el video más caro de la historia del narcotráfico mexicano. No hay producción profesional, no hay edición, no hay música dramática. Solo una mujer filmando con iPhone desde asiento trasero de camioneta Suburban negra, mientras circula por carretera de montaña en Jalisco. La cámara apunta hacia ventana mostrando paisaje de pinos y curvas serpenteantes, que cualquiera que conoce región reconocería inmediatamente como zona de Tapalpa. Voz de mujer susurra en español con acento que delata origen de clase alta de Guadalajara. Aquí es donde se queda últimamente. Casa blanca con techo de teja roja. Tercer kilómetro después del pueblo hacia sur. Siempre llega jueves o viernes por la tarde y se queda hasta domingo. Lleva 4 o 5 guardias, nunca más de 6. No usa teléfonos ahí. Se siente seguro. La cámara se acerca capturando detalles de casa específica visible a distancia entre árboles. Coordenadas GPS aparecen en pantalla del teléfono que está grabando. El video termina abruptamente. 3 días después, 22 de febrero de 2026, Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano llegan exactamente a esas coordenadas exactamente en horario descrito en video. Y Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, el Mencho, el hombre más peligroso de México, muere en enfrentamiento que sigue. La mujer que grabó ese video y que lo envió a agentes de DEA a través de canal encriptado que había sido establecido durante meses de negociaciones secretas. Tiene nombre que todos en México conocen, pero que nadie se atreve a pronunciar públicamente como posible traidora. Rosalinda González Valencia, esposa legal de El Mencho durante más de 30 años, madre de sus hijos. Y según esta teoría que examinaremos con evidencia detallada, la persona que finalmente lo traicionó no por 15 millones de dólares ofrecidos por DEA, sino por algo mucho más poderoso que dinero. Venganza pura contra hombre que la humilló públicamente durante décadas con amantes, que puso en peligro a sus hijos involucrándolos en cártel, hasta que el Menchito terminó en prisión estadounidense cumpliendo cadena perpetua, y que la usó como operadora financiera del cártel, lavando dinero a través de su familia González Valencia, hasta que fue arrestada en 2021, enfrentando potencialmente décadas en prisión por crímenes que cometió siguiendo órdenes de esposo. Esta es la historia de venganza más brutal en historia del narcotráfico mexicano. De cómo esposa traicionada se convirtió en informante de DEA, de video prohibido que nunca será mostrado públicamente, pero que según fuentes de inteligencia existe en archivos clasificados de gobierno estadounidense, y de por qué Rosalinda González Valencia es sospechosa más probable de haber sido Judas, que entregó a El Mencho después de décadas de acumular resentimiento, que finalmente explotó en traición que cambió historia de México. Rosalinda González Valencia nació en familia poderosa de Guadalajara, con conexiones profundas en mundo de negocios, pero también con historial de involucramiento en lavado de dinero para cárteles. Su hermano Abigail González Valencia lideraba los Queenies, organización que lavaba ganancias del CJNG a través de redes de empresas fantasma. Como Rosalinda conoció a Nemesio cuando él era narcotraficante de nivel bajo en años 90. Se casaron, y durante décadas ella jugó roles múltiples: esposa, madre y eventualmente operadora financiera crucial del cártel. Esta posición le daba conocimiento extraordinario sobre estructura completa de operaciones del CJNG, porque lavado de dinero requiere entender flujos de todas las ramas del negocio, visión panorámica que pocos otros tenían, y que la hacía extremadamente valiosa, pero también extremadamente peligrosa, si decidiera cooperar con autoridades. El 21 de noviembre de 2021, Rosalinda fue arrestada acusada de lavar cientos de millones de dólares. Enfrentaba décadas en prisión. Pero el 13 de febrero de 2025, apenas 3 años después, fue liberada con explicaciones vagas sobre tecnicismos legales. El timing es devastador. Liberada 9 días antes de muerte de El Mencho, el 22 de febrero de 2026. Para observadores experimentados,
Liberación tan rápida sugiere fuertemente acuerdo de cooperación con autoridades. Si Rosalinda negoció durante prisión, parte del trato habría incluido información sobre ubicaciones de El Mencho, que solo esposa de décadas tendría. El video supuestamente grabado mostrando casa en Tapalpa habría sido prueba de cooperación. Los motivos de Rosalinda van más allá de evitar prisión y entran en venganza personal acumulada durante décadas. El Mencho mantenía relaciones con múltiples mujeres simultáneamente, a pesar de estar casado. Patrón que narcotraficantes ven como símbolo de estatus, pero que devasta emocionalmente a esposas forzadas a tolerar infidelidades públicas sin protestar. Para mujer del orgullo y estatus de Rosalinda, estas humillaciones deben haber sido intolerables. Además, está el trauma de ver a hijo El Menchito condenado a cadena perpetua en prisión estadounidense, destino que madre culparía a padre por haber involucrado a hijo en negocio criminal. Estos resentimientos acumulados durante años crearon cóctel perfecto de motivación para traición, cuando oportunidad se presentó durante arresto y negociaciones con DEA. La evidencia circunstancial que apoya la teoría de Rosalinda como traidora es compelling, aunque no definitiva. Primero está timing perfecto de su liberación apenas días antes de operativo que mató a El Mencho. Coincidencia demasiado grande para ignorar. Segundo está precisión quirúrgica del operativo en Tapalpa, que sugiere información de alguien con conocimiento íntimo de rutinas y ubicaciones de El Mencho. Exactamente tipo de conocimiento que esposa tendría. Tercero está hecho de que después de muerte de El Mencho, Rosalinda no ha sido vista públicamente ni ha dado declaraciones, comportamiento consistente con persona viviendo bajo protección de testigos después de haber cooperado con autoridades. Cuarto está patrón histórico donde esposas de narcotraficantes han cooperado con autoridades cuando sienten que han sido traicionadas o humilladas suficientemente, precedente que hace teoría de Rosalinda plausible dentro de contexto más amplio de narcotráfico mexicano. El supuesto video que Rosalinda habría grabado y enviado a DEA representa pieza crucial de evidencia que nunca veremos públicamente, porque revelar su existencia pondría en peligro no solo a Rosalinda, sino también a métodos de inteligencia que DEA usa para reclutar y manejar informantes de alto valor. Pero según fuentes de inteligencia que hablan bajo condición de anonimato, video existe en archivos clasificados de DEA y fue crucial para planificación del operativo en Tapalpa, porque proporcionó no solo ubicación exacta, sino también detalles sobre número de guardias, sobre rutinas de llegada y salida, y sobre layout de casa que permitieron a fuerzas especiales mexicanas diseñar aproximación que minimizaba riesgo de que El Mencho escapara como había hecho en múltiples operativos previos durante 15 años. El proceso de cómo Rosalinda habría sido reclutada como informante durante tiempo en prisión sigue patrón típico de operaciones de inteligencia contra narcotráfico. Agentes de DEA habrían identificado su arresto como oportunidad perfecta para aproximación porque estaba enfrentando sentencia larga, porque tenía conocimiento valioso sobre operaciones del CEJNG, y porque su posición como esposa de El Mencho significaba que tenía acceso a información que nadie más podía proporcionar. Aproximación inicial habría sido hecha cuidadosamente a través de abogados o a través de contactos indirectos que establecerían comunicación sin alertar al sistema carcelario mexicano, que frecuentemente filtra información a cárteles sobre detenidos que están cooperando con autoridades extranjeras. Una vez establecido contacto, los agentes habrían presentado a Rosalinda con opciones claras: pasar décadas en prisión mexicana por crímenes que cometió, siguiendo órdenes de esposo que la había humillado durante años, o cooperar proporcionando información específica sobre ubicación y rutinas de El Mencho, a cambio de libertad inmediata y protección futura para ella y posiblemente para otros miembros de familia que no estaban involucrados en crímenes del cártel. Para mujer inteligente y calculadora como Rosalinda, que había pasado décadas manejando finanzas complejas del cártel, decisión habría sido racional: traicionar a esposo que la había traicionado primero con infidelidades y con involucramiento de hijo en negocio criminal que resultó en prisión perpetua. La construcción de caso contra teoría de Rosalinda como traidora
también debe ser examinada honestamente, porque aunque evidencia circunstancial es sugestiva, no hay confirmación definitiva y teoría podría ser completamente incorrecta. Argumentos contra incluyen: hecho de que Rosalinda habría sabido que traicionar a El Mencho pondría en peligro no solo su propia vida, sino vidas de sus otros hijos y de familia extendida, porque CJNG ejecuta venganza contra familias completas de traidores como advertencia. Para madre, poner en riesgo a hijos sobrevivientes para vengar humillaciones personales sería decisión extraordinariamente difícil que requeriría nivel de odio hacia esposo, que aunque posible parece extremo, incluso considerando años de resentimiento acumulado. Además, está argumento de que si autoridades tuvieran evidencia tan clara de cooperación de Rosalinda, como video que describe ubicación exacta de El Mencho, habrían protegido su identidad mucho más cuidadosamente de lo que parecen haberlo hecho, porque liberarla de prisión 9 días antes de operativo crea conexión obvia que cualquier analista podría hacer, poniendo en peligro tanto a ella como a valor de inteligencia que proporcionó. Agencias profesionales de inteligencia generalmente evitan crear patrones tan obvios, precisamente para proteger a fuentes de alto valor. Pero contraargumento a estas objeciones es que nivel de odio y resentimiento que Rosalinda habría acumulado durante décadas podría haber superado incluso instinto maternal de proteger a hijos si sentía que El Mencho había destruido fundamentalmente su familia al involucrar a El Menchito en negocio que resultó en prisión perpetua. En psicología de venganza extrema, personas frecuentemente actúan de maneras que parecen irracionales a observadores externos, pero que tienen lógica interna, donde necesidad de castigar a persona que causó trauma supera consideraciones de consecuencias para uno mismo o para seres queridos. Y respecto a objeción sobre timing obvio de liberación, ¿hola es posible que Rosalinda insistió en ser liberada inmediatamente antes de proporcionar información final sobre ubicación de El Mencho, como manera de asegurarse de que autoridades cumplirían su parte del trato antes de que ella cumpliera completamente la suya? Las humillaciones específicas que Rosalinda habría sufrido durante décadas de matrimonio con El Mencho proporcionan contexto emocional crucial para entender por qué venganza podría haber sido motivación suficiente para traición. En cultura de narcotráfico mexicano, es común y aceptado que capos tengan múltiples mujeres simultáneamente, incluyendo esposa legal, amantes de largo plazo y encuentros casuales con mujeres atraídas por poder y dinero que narcotraficantes representan. Pero para esposa legal, especialmente si viene de familia de estatus social como González Valencia, no, estas infidelidades públicas son humillaciones profundas que atacan identidad y dignidad de mujer, que se supone debería ser respetada como primera dama del cártel, pero que en realidad es tratada como una entre múltiples mujeres sin estatus especial más allá del legal. El Mencho específicamente era conocido por mantener al menos 2 relaciones serias, además de su matrimonio con Rosalinda durante años que organización estuvo creciendo. Una era con mujer significativamente más joven que él, que había conocido en Jalisco, y con quien mantenía casa separada donde pasaba tiempo regularmente. Relación que era conocida públicamente dentro de círculos del cártel, y que representaba desafío directo a autoridad de Rosalinda como esposa oficial. Y otra relación era con mujer en Michoacán, con quien El Mencho tenía hijo que, aunque no reconocido, públicamente era secreto a voces dentro de organización. Para Rosalinda, ver a esposo no solo siendo infiel, sino manteniendo familias paralelas con otras mujeres mientras ella era forzada a mantener apariencia de matrimonio estable, debe haber sido tortura psicológica continua durante años. Además de humillaciones sexuales, estaba cuestión de control financiero. Aunque Rosalinda manejaba lavado de dinero para cártel y técnicamente tenía acceso a cantidades masivas de efectivo, ese acceso era siempre bajo supervisión y control último de El Mencho, quien tomaba decisiones finales sobre cómo dinero era gastado y invertido. Rosalinda no podía simplemente tomar dinero del cártel y usarlo para propósitos personales sin aprobación de esposo, lo cual significaba que, a pesar de estar rodeada de riqueza masiva, vivía en estado de dependencia financiera de hombre que la humillaba constantemente.
Esta combinación de riqueza sin autonomía es particularmente frustrante para personas inteligentes y capaces que saben que podrían manejar recursos efectivamente si se les diera libertad, pero que están atrapadas en estructuras de poder donde hombre controla todo independientemente de capacidades de mujer. El arresto de Rosalinda en 2021 representa punto de quiebre donde relación de dependencia y humillación se transformó en oportunidad de venganza. Cuando fue arrestada enfrentando cargos serios, esperaba razonablemente que el Mencho usaría recursos masivos del CJNG para sobornar jueces, para amenazar fiscales y para hacer lo que fuera necesario para asegurar su liberación rápida, como había hecho en casos previos cuando miembros importantes del cártel fueron arrestados. Pero liberación no llegó rápidamente. Rosalinda pasó semanas convirtiéndose en meses en prisión femenil, esperando que esposo la rescatara. Y gradualmente debe haber llegado a conclusión de que el Mencho no estaba priorizando su liberación de manera que habría priorizado liberación de miembros más valiosos operacionalmente del cártel. Esta percepción de que el Mencho la había abandonado en prisión después de años de servicio leal, manejando finanzas del cártel, habría sido traición final que transformó resentimiento acumulado en odio activo. Si el Mencho la valoraba tan poco que estaba dispuesto a dejarla en prisión enfrentando décadas de sentencia por crímenes que cometió siguiendo sus órdenes, entonces ella no le debía lealtad ni protección cuando agentes de DEA se aproximaron con oferta de libertad a cambio de cooperación. En esa lógica de venganza, traicionar a el Mencho no era acto de deslealtad, sino respuesta justa a traición que él había cometido primero al abandonarla en prisión. El proceso específico de cómo video habría sido grabado y enviado a DEA requiere análisis cuidadoso de logística involucrada. Si Rosalinda fue liberada el 13 de febrero y operativo contra el Mencho ocurrió el 22 de febrero, eso deja 9 días durante los cuales tendría que haber viajado a Jalisco, localizado casa en Tapalpa donde el Mencho se quedaba, hasta grabado video sin ser detectada por seguridad del cártel y enviado video a DEA a través de Canal Seguro. Este timeline es ajustado pero posible si Rosalinda había estado coordinando con DEA durante meses mientras estaba en prisión y tenía plan específico de qué hacer inmediatamente después de liberación. Alternativamente, es posible que video fue grabado antes de su arresto en 2021, cuando todavía tenía acceso libre a información sobre movimientos de El Mencho, y que fue proporcionado a DEA durante negociaciones en prisión como demostración de tipo de inteligencia que podía proporcionar si acuerdo era alcanzado. En ese escenario video habría estado en manos de DEA durante años, esperando momento oportuno para ser usado. Y operativo fue ejecutado 9 días después de liberación de Rosalinda, no porque ella acababa de proporcionar información, sino porque su liberación era parte de acuerdo que incluía timing específico de cuándo operativo sería ejecutado para minimizar sospecha de que ella fue fuente. Las consecuencias para Rosalinda de haber traicionado a El Mencho, si teoría es correcta, serán permanentes y devastadoras, independientemente de cuánta protección gobierno estadounidense le proporcione. Primero está realidad de que vivirá resto de su vida sabiendo que causó muerte del padre de sus hijos, peso psicológico que es imposible de cuantificar, pero que debe ser masivo incluso si odiaba a El Mencho. Porque odio no elimina completamente décadas de historia compartida, ni conexión emocional que existe entre personas que pasaron vidas juntas. Segundo está miedo constante de venganza del CJNG, que aunque fragmentado después de muerte de El Mencho, todavía tiene recursos para rastrear y ejecutar a traidores, especialmente a traidor tan significativo como esposa del fundador del cártel. Tercero, está pérdida completa de identidad, porque vivir bajo protección de testigos con nombre falso significa abandonar todo lo que definía quién era Rosalinda González Valencia. Su familia extendida, sus amistades de toda vida, su estatus social en Guadalajara, su cultura y su idioma en contextos donde podía ser ella misma sin pretender ser alguien más. Cuarto está aislamiento de hijos sobrevivientes,
que aunque no están en prisión como el Menchito, probablemente cortarán contacto con madre que traicionó a padre poniendo en peligro a toda familia, dejándola completamente sola en edad donde red de apoyo familiar es crucial para bienestar psicológico. Y quinto, esta cuestión de dinero, porque aunque DEA paga recompensas a informantes de alto valor, no está claro si Rosalinda calificaría para recompensa completa de $15 millones si su motivación principal era venganza en lugar de cooperación altruista. Y además, cualquier dinero que reciba no compensará pérdida de acceso a riqueza masiva del CJNG, a la cual tenía acceso como esposa de El Mencho y como operadora financiera del cártel. Entonces, incluso en mejor escenario donde recibe protección completa y recompensa financiera significativa, Rosalinda vivirá resto de su vida en exilio permanente de todo lo que conocía, no rodeada de miedo y de soledad, que son precio inevitable de haber traicionado al hombre más peligroso de México. La comparación con otros casos históricos de esposas de narcotraficantes que cooperaron con autoridades proporciona contexto para evaluar plausibilidad de teoría de Rosalinda. En Colombia, durante años 90, varias esposas de líderes de cárteles proporcionaron información a DEA y a policía colombiana después de ser arrestadas o después de sentir que esposos las habían traicionado o puesto en peligro. Más notablemente, esposa de uno de líderes del cártel de Medellín, cooperó con autoridades después de que Pablo Escobar ordenó ejecución de esposo de ella en disputa interna. Venganza que ella ejecutó proporcionando información detallada sobre ubicaciones de otros líderes del cártel, que resultó en múltiples capturas. En México específicamente ha habido casos de esposas o exesposas de narcotraficantes que testificaron en cortes estadounidenses contra esposos después de ser arrestadas ellas mismas y de negociar acuerdos de cooperación para reducir sus propias sentencias. Estos precedentes demuestran que lealtad entre esposos en mundo de narcotráfico no es absoluta y puede romperse cuando circunstancias correctas se alinean, especialmente cuando hay elemento de venganza personal, motivando cooperación más allá de simplemente evitar prisión. Y suscríbete ahora porque continuamos analizando la teoría más explosiva sobre quién traicionó a El Mencho, examinando cada pieza de evidencia que apunta hacia Rosalinda como posible informante, considerando motivos psicológicos de venganza que habrían sido necesarios para que esposa traicionara a padre de sus hijos, y preguntando si video prohibido que supuestamente existe en archivos de DEA alguna vez será revelado públicamente o si permanecerá clasificado para siempre, protegiendo identidad de mujer que cambió historia del narcotráfico mexicano con 4 minutos y 27 segundos de grabación filmada desde ventana de camioneta en carreteras de Jalisco. El papel de familia González Valencia en esta teoría de traición es complicado, porque aunque Rosalinda es miembro de esa familia, otros miembros, incluyendo su hermano Abigail, habían trabajado estrechamente con CJNG durante años y tenían sus propios intereses en mantener organización funcionando después de muerte de El Mencho. Si Rosalinda traicionó a El Mencho, esa traición también habría traicionado a su propia familia, porque eliminó líder de organización que generaba ganancias masivas para los Queenies a través de contratos de lavado de dinero. Hermanos y primos de Rosalinda probablemente la verían no solo como traidora a esposo, sino como traidora a familia completa que dependía económicamente de relación simbiótica entre CJNG y los Queenies. Esta dimensión familiar de traición añade capa adicional de complejidad, porque significa que Rosalinda sí cooperó con DEA. No solo se aisló de familia de esposo, sino también de su propia familia de origen, dejándola completamente sola sin red de apoyo de ningún lado. Para mujer de su edad, esto es particularmente devastador, porque en cultura mexicana tradicional, familia es fuente primaria de identidad y de apoyo emocional. Y perder conexión con familia tanto política como de origen significa perder anclaje fundamental de quién eres como persona. Esta soledad extrema podría ser vista como castigo autoimpuesto, que Rosalinda aceptó como precio necesario de venganza contra El Mencho. O podría ser vista como evidencia de que teoría completa es incorrecta,
porque pocas personas estarían dispuestas a pagar precio tan alto simplemente por venganza personal. La búsqueda de Rosalinda por parte del CJNG, si teoría es correcta, será implacable y permanente, porque organización no puede permitir que traición de magnitud de entregar al fundador del cártel quede sin castigo sin arriesgar que otros miembros consideren cooperar con autoridades en futuro. CJNG dedicará recursos significativos a rastrear a Rosalinda, usando redes de contactos en Estados Unidos. Va usando tecnología de vigilancia sofisticada y usando incentivos financieros ofrecidos a cualquiera que proporcione información sobre su ubicación. Aunque Programa de Protección de Testigos estadounidense es generalmente efectivo en proteger identidades de informantes, no es perfecto y ha habido casos de testigos protegidos siendo localizados y ejecutados años o décadas después de entrar en programa. Para Rosalinda, la paranoia de saber que está siendo buscada será constante y corrosiva. Cada persona nueva que conoce podría ser agente del CJNG, infiltrado en su nueva vida. Cada ruido extraño en noche podría ser sicarios finalmente encontrándola. Cada llamada telefónica de número desconocido podría ser amenaza. Este estado de hipervigilancia permanente es forma de tortura psicológica que eventualmente destruye salud mental de muchos testigos protegidos, llevándolos a depresión severa, a abuso de sustancias, o en casos extremos a suicidio porque vida vivida en miedo constante se vuelve insoportable, incluso con seguridad financiera garantizada. El impacto en hijos sobrevivientes de Rosalinda sería devastador si descubrieran que madre traicionó a padre, resultando en su muerte. Aunque el Mencho era criminal responsable de miles de muertes, para sus hijos era padre que los crió y que les proporcionó vida de privilegio material. Descubrir que madre causó muerte de padre crearía trauma psicológico profundo y probablemente resultaría en ruptura permanente de relación con madre. A estos hijos vivirían resto de sus vidas con conocimiento de que su familia fue destruida no por violencia externa de rivales o de autoridades, sino por traición interna de madre contra padre. Traición que, aunque podría estar justificada desde perspectiva de madre que buscaba venganza por humillaciones, desde perspectiva de hijos es imperdonable porque eliminó a padre y puso en peligro a familia completa. Además, hijos enfrentarían presión constante de CJNG para revelar información sobre ubicación de madre o para ayudar en búsqueda de ella. Presión que pondría a hijos en posición imposible donde tienen que elegir entre proteger a madre que traicionó a padre o cooperar con organización criminal buscando venganza contra madre. Algunos hijos podrían cortar contacto completamente con madre para protegerse de esa presión, mientras otros podrían mantener contacto secreto arriesgando sus propias vidas para mantener algún tipo de relación familiar a pesar de traición. La psicología de venganza en relaciones de largo plazo, especialmente en contexto de narcotráfico donde violencia es normalizada, merece análisis profundo, porque explica cómo personas pueden llegar a punto de traicionar a parejas con quienes pasaron décadas. Venganza no surge espontáneamente, sino que se construye gradualmente a través de acumulación de resentimientos pequeños que individualmente parecen manejables, pero que colectivamente crean carga emocional que eventualmente se vuelve insoportable. Para Rosalinda, cada infidelidad de El Mencho, cada humillación pública, cada decisión tomada sin consultarla, cada momento donde fue tratada como posesión en lugar de como socia igual, sí habría agregado capa a resentimiento acumulado. Pero resentimiento por sí solo raramente se convierte en venganza activa sin catalizador específico que transforma resentimiento pasivo en acción. En caso de Rosalinda, ese catalizador habría sido arresto y percepción de que el Mencho la había abandonado en prisión. Momento donde finalmente aceptó que esposo nunca la valoraría ni la respetaría de manera que ella merecía, y que por lo tanto no le debía lealtad continua. En ese momento de claridad amarga, cooperar con Dea habría parecido no traición sino liberación de relación, que había sido prisión psicológica durante décadas. El concepto de mujer traicionada buscando venganza
Es arquetipo antiguo que aparece en literatura y en mitología de prácticamente todas culturas. Desde Medea en tragedia griega que mata a hijos propios para castigar a esposo infiel, hasta Lady Macbeth, que orquesta asesinatos para avanzar ambiciones que esposo es demasiado débil para perseguir solo. Estos arquetipos persisten porque reflejan verdad psicológica sobre cómo traición en relaciones íntimas puede transformar amor en odio, cómo humillación acumulada puede eventualmente superar incluso instintos maternales de proteger a hijos, y cómo venganza puede parecer no solo justificada sino necesaria para mujer que siente que su dignidad y su identidad han sido destruidas por hombre que supuestamente debería haberla protegido y valorado. En contexto específico de narcotráfico mexicano, donde machismo extremo es norma cultural, y donde mujeres frecuentemente son tratadas como accesorios de poder masculino, en lugar de como individuos con autonomía propia, resentimiento de mujeres como Rosalinda es comprensible, incluso si acciones que toman en respuesta a ese resentimiento son moralmente complicadas. Esposas de narcotraficantes viven vidas de contradicción extrema rodeadas de lujo material, pero sin libertad real, con acceso a riqueza masiva, pero sin autonomía para usarla, sabiendo secretos que podrían destruir organizaciones criminales, pero sin poder para actuar sobre ese conocimiento, sin arriesgar vidas propias y de hijos. Cuando oportunidad de venganza finalmente se presenta a través de aproximación de DEA, ofreciendo libertad a cambio de cooperación, o decisión de traicionar, puede parecer no acto de maldad, sino acto de liberación de prisión dorada que vida de esposa de narcotraficante representa. En esa interpretación Rosalinda sí cooperó con DEA, no fue traidora sino sobreviviente, que finalmente encontró manera de escapar de relación abusiva que la había atrapado durante décadas. Interpretación que aunque no excusa consecuencias masivas de traición, incluyendo muerte de El Mencho y violencia que siguió, al menos humaniza motivaciones detrás de decisión. La cuestión de moralidad de acciones de Rosalinda, si teoría es correcta, es profundamente complicada porque requiere equilibrar múltiples consideraciones que apuntan en direcciones opuestas. Por un lado, está argumento de que traicionar a esposo resultando en su muerte es acto fundamentalmente inmoral, independientemente de justificaciones sobre humillaciones previas o sobre búsqueda de liberación, especialmente cuando esa traición también pone en peligro a hijos y a familia extendida. Por otro lado, está argumento de que permanecer leal a criminal responsable de miles de muertes y que la había usado y humillado durante décadas, habría sido forma de complicidad moral que Rosalinda tenía derecho de rechazar cuando oportunidad se presentó. No hay respuesta simple a esta pregunta moral, porque depende de valores y de prioridades éticas que personas razonables pueden ordenar diferentemente. Algunos verán a Rosalinda como víctima que finalmente escapó de relación abusiva y que tiene derecho moral de proteger su propia libertad incluso a costo de traicionar a esposo criminal. Otros la verán como traidora que violó código sagrado de lealtad familiar y que causó muerte de padre de sus hijos por motivos egoístas de venganza. Y otros tendrán perspectiva más matizada, reconociendo que situación es demasiado compleja para juicios morales simples, y que Rosalinda sí cooperó con DEA, tomó decisión con consecuencias masivas tanto para ella como para otros, que será juzgada diferentemente por diferentes personas dependiendo de sus propios valores sobre lealtad, familia y justicia. El video prohibido que supuestamente grabó Rosalinda y que existe en archivos de DEA, representa no solo evidencia física de traición, sino también símbolo de cómo tecnología moderna ha transformado narcotráfico haciendo que secretos que previamente requerirían infiltración compleja, ahora pueden ser capturados simplemente con smartphone y enviados instantáneamente a través de canales encriptados. Si esposa de narcotraficante más paranoico de México pudo grabar video mostrando ubicación secreta y enviarlo a DEA sin ser detectada inmediatamente, entonces ningún líder de cártel puede sentirse verdaderamente seguro, porque amenaza ya no viene solo de informantes profesionales o de agentes encubiertos, sino potencialmente de personas más cercanas usando tecnología que todos portan en bolsillos.
Esta democratización de capacidad de traición a través de tecnología tiene implicaciones profundas para futuro de narcotráfico, porque hace que confianza que tradicionalmente mantenía organizaciones criminales juntas sea aún más frágil de lo que ya era. Si líder no puede confiar ni en esposa porque esposa puede estar grabando video para DEA, entonces ¿en quién puede confiar? Esta pregunta sin respuesta satisfactoria es exactamente lo que crea paranoia, que eventualmente paraliza organizaciones criminales, haciendo imposible coordinar operaciones complejas que requieren confianza entre múltiples actores. Y esa paranoia es exactamente lo que DEA busca cultivar cuando recluta informantes de alto perfil, como Rosalinda supuestamente fue. Porque objetivo no es solo capturar líder individual, sino destruir tejido de confianza que permite que organización funcione efectivamente. Cada vez que el líder de cártel es traicionado por alguien cercano, mensaje se envía a todos otros líderes de que nadie es confiable completamente, creando atmósfera de sospecha que hace más difícil operar y que eventualmente fragmenta organizaciones en grupos más pequeños que son más fáciles de combatir para autoridades. Las alternativas a teoría de Rosalinda como traidora también deben ser consideradas honestamente, porque aunque evidencia circunstancial es sugestiva, no es concluyente y hay otras explicaciones posibles para precisión del operativo y para timing de liberación de Rosalinda. Podría ser que informante fue completamente diferente persona como guardaespaldas o como lugarteniente del CJNG, y que liberación de Rosalinda fue simplemente coincidencia de timing sin conexión causal con operativo. Podría ser que el video descrito aquí es completamente ficticio, y que inteligencia que llevó a operativo vino de vigilancia electrónica sofisticada, o de red de informantes de nivel bajo, que colectivamente proporcionaron información sobre patrones de movimiento de El Mencho, sin que ninguna persona individual conociera ubicación completa. Podría incluso ser que toda teoría de Rosalinda como traidora es desinformación deliberada plantada por CJNG para desviar atención de verdadero traidor que organización quiere proteger por razones que solo líderes internos entienden. En mundo de narcotráfico donde engaño es norma y donde múltiples actores tienen incentivos de difundir información falsa para avanzar agendas propias, distinguir verdad de ficción es extraordinariamente difícil, especialmente cuando evidencia definitiva es clasificada y cuando todas partes involucradas tienen razones para no revelar verdad completa. Pero a pesar de estas incertidumbres, la teoría de Rosalinda como traidora motivada por venganza tiene coherencia narrativa y psicológica, que la hace plausible dentro de contexto de lo que sabemos sobre narcotráfico mexicano y sobre dinámica de traiciones en organizaciones criminales. Tiene motivo claro en forma de humillaciones acumuladas y de percepción de abandono en prisión. Tiene oportunidad en forma de arresto que creó ventana donde DEA pudo aproximarse con oferta de cooperación. Tiene medios en forma de conocimiento íntimo sobre rutinas y ubicaciones de El Mencho que solo esposa tendría. Y tiene timing que, aunque podría ser coincidencia, es sospechosamente perfecto con liberación apenas días antes de operativo fatal. Entonces, aunque nunca sabremos con certeza completa si Rosalinda fue traidora, a menos que DEA decida revelar identidad de informante, lo cual es extremadamente improbable. Teoría merece consideración seria como explicación más probable de cómo El Mencho fue finalmente localizado y eliminado, después de 15 años de evadir captura exitosamente. Y si teoría es correcta, entonces representa una de venganzas más épicas y más consecuentes en historia del crimen organizado, donde mujer que fue humillada y usada durante décadas, finalmente encontró manera de destruir completamente al hombre que la había traicionado primero, usando arma más poderosa que tenía, que era conocimiento íntimo de sus secretos más guardados. Descansa en lo que sea que venga después. Rosalinda González Valencia, si fuiste tú quien grabó ese video de 4 minutos y 27 segundos. Si fuiste tú quien proporcionó coordenadas exactas a DEA. Si fuiste tú quien finalmente dijo suficiente después de décadas de humillaciones y decidiste que venganza valía cualquier precio, incluyendo exilio permanente y pérdida de familia completa.
Vive el resto de tus días sabiendo que cambiaste historia del narcotráfico mexicano, de que causaste muerte del hombre más peligroso de México, y que probaste que incluso criminal más poderoso puede ser destruido por persona más cercana cuando esa persona finalmente decide que ha soportado suficiente. Y si no fuiste tú, si teoría completa es incorrecta y verdadero traidor fue alguien completamente diferente, entonces vive sabiendo que siempre habrá sospecha sobre tu rol, porque timing y circunstancias son demasiado perfectas para ignorar, y porque en ausencia de evidencia definitiva especulación continuará durante años, mientras México intenta entender cómo exactamente cayó el Mencho, y quién fue Judas que lo entregó por venganza, que resultó ser más poderosa que $15 millones ofrecidos por DEA. El legado de esta supuesta venganza de Rosalinda, si teoría es correcta, transformará fundamentalmente cómo narcotraficantes mexicanos piensan sobre confianza y sobre riesgo de traición desde dentro de círculos más íntimos. Históricamente, narcotraficantes han sido paranoicos sobre traición de lugartenientes, de sicarios, de socios de negocio, pero generalmente han asumido que familia inmediata, especialmente esposas, son leales porque comparten incentivos de preservar riqueza y estatus que organización criminal proporciona. Si esposa de narcotraficante más poderoso de México pudo traicionarlo entonces, ninguna esposa es confiable completamente. Realización que creará dinámica aún más tóxica en relaciones entre narcotraficantes y sus parejas donde ya existía desconfianza y abuso. Ahora se multiplicará por paranoia adicional. Esta erosión de confianza familiar tendrá consecuencias no intencionadas para mujeres en general en mundo de narcotráfico, porque líderes de cárteles responderán a percepción de amenaza de traición desde esposas, reduciendo aún más autonomía y libertad que mujeres tienen, aumentando vigilancia sobre movimientos y comunicaciones de esposas, y posiblemente recurriendo a violencia preventiva contra mujeres que perciben como potenciales traidoras. En ese sentido, si Rosalinda traicionó a El Mencho, su acto, aunque motivado por liberación personal, podría resultar en mayor opresión de todas otras mujeres en posiciones similares que serán juzgadas como amenazas potenciales, simplemente por existir en órbita cercana de información sensible. Pero contraargumento es que normalizar conversación sobre posibilidad de que esposas traicionen a narcotraficantes también normaliza idea de que esas mujeres tienen agencia moral y capacidad de tomar decisiones independientes sobre cooperar con autoridades en lugar de ser vistas simplemente como extensiones pasivas de voluntad de esposos. Si más mujeres en situaciones similares a Rosalinda entienden que tienen opción de escapar de relaciones abusivas cooperando con autoridades, algunas podrían tomar esa opción, especialmente si ven que Rosalinda, si fue traidora, logró obtener libertad y protección a pesar de magnitud de traición que cometió. El rol de género en narcotráfico mexicano más generalmente merece análisis, porque aunque mujeres típicamente no ocupan posiciones de liderazgo visible en cárteles, juegan roles cruciales en operaciones, especialmente en áreas de finanzas, de comunicaciones y de mantenimiento de apariencias de legitimidad que permiten que narcotraficantes operen sin atraer atención innecesaria de autoridades. Esposas, hijas, hermanas, amantes de narcotraficantes frecuentemente manejan negocios legítimos que lavan dinero, mantienen cuentas bancarias que ocultan ganancias y proporcionan cobertura social que permite que criminales se integren en sociedad aparentemente normal de ciudades donde operan. Esta participación femenina en narcotráfico crea situación moralmente compleja, donde mujeres son simultáneamente víctimas de machismo extremo, que limita sus opciones de vida y cómplices activas en crímenes masivos que cárteles cometen. A Rosalinda específicamente, estaba en posición donde fue forzada o fuertemente presionada por esposo y por familia a participar en lavado de dinero, que la hizo criminalmente responsable. Pero también se benefició materialmente de riqueza generada por ese crimen y por violencia asociada con narcotráfico. Complicidad que, aunque coercida parcialmente, no era completamente involuntaria. Juzgar moralidad de acciones de mujeres en estas posiciones requiere entender contexto de opciones limitadas,
que el sistema patriarcal de narcotráfico les proporciona, mientras simultáneamente, reconociendo que tener opciones limitadas no elimina completamente responsabilidad moral por decisiones que toman dentro de esas limitaciones. Rosalinda tuvo opciones de rechazar participar en lavado de dinero, aun si eso significaba separarse de El Mencho y perder acceso a riqueza, pero también enfrentaba presiones masivas de esposo, de familia y de cultura que normalizan participación femenina en operaciones criminales de parejas masculinas. El impacto de caso de Rosalinda, si teoría es correcta en percepción pública de mujeres en narcotráfico, será significativo porque desafía narrativa dominante de mujeres como víctimas pasivas sin agencia propia, y presenta caso donde mujer tomó decisión activa con consecuencias masivas para una de organizaciones criminales más poderosas del mundo. Esta narrativa alternativa es más cercana a realidad compleja, donde mujeres en narcotráfico son simultáneamente víctimas de sistemas patriarcales y actoras con capacidad de tomar decisiones que afectan profundamente operaciones de cárteles para bien o para mal. La pregunta de si Rosalinda si fue traidora merece ser celebrada como heroína que ayudó a eliminar criminal peligroso o condenada como traidora que violó códigos de lealtad familiar. Es pregunta sin respuesta simple porque depende completamente de marco moral desde el cual se evalúa su acción. Desde perspectiva de DEA y de gobierno estadounidense, Rosalinda sí cooperó. Es informante de valor incalculable que proporcionó inteligencia crucial, llevando a eliminación del líder de organización terrorista designada, que traficaba fentanilo, matando decenas de miles de estadounidenses anualmente. Desde perspectiva de sistema de justicia mexicano, cooperación de Rosalinda sí ocurrió. Representa tanto éxito de esfuerzos de aplicación de ley para penetrar organizaciones criminales más cerradas, como también evidencia de fallos masivos de ese mismo sistema que permitió que El Mencho operara durante 15 años, sin ser capturado, hasta que finalmente alguien desde dentro decidió entregarlo. Desde perspectiva de familias de víctimas de violencia del CJNG, Rosalinda se ayudó a eliminar a El Mencho, proporcionó justicia que sistema judicial nunca habría proporcionado a través de procesos legales normales. Pero desde perspectiva de códigos culturales mexicanos sobre lealtad familiar y sobre rol de mujeres como protectoras de unidad familiar, Rosalinda sí traicionó a esposo, violó norma fundamental, causando deshonra no solo a sí misma sino a hijos y a familia extendida, que ahora viven con estigma de tener madre y esposa que fue traidora. Desde perspectiva de miembros del CJNG y de otros cárteles, Rosalinda sí cooperó con autoridades. Es traidor peor tipo que merece muerte más brutal imaginable, como advertencia a cualquiera considerando acción similar. Y desde perspectiva feminista sobre liberación de mujeres de relaciones abusivas, Rosalinda sí decidió cooperar con DEA para escapar de matrimonio donde era humillada y usada. Tomó decisión de empoderamiento personal, que aunque tuvo consecuencias complicadas, representa rechazo justificado de rol de víctima pasiva y asunción de agencia sobre su propio destino. Todas estas perspectivas tienen validez parcial, y todas ignoran elementos que otras perspectivas capturan, demostrando que moralidad de acciones de Rosalinda, si teoría es correcta, es fundamentalmente contestada y contestable sin respuesta correcta única. El silencio de Rosalinda después de muerte de El Mencho es notable y significativo, porque mujer que previamente vivía vida relativamente pública como esposa de figura poderosa, aunque criminal, ha desaparecido completamente de vista pública sin dar declaraciones, sin aparecer en eventos sociales, sin ser fotografiada en ningún contexto. Este silencio total es consistente tanto con teoría de que vive bajo protección de testigos después de haber cooperado con DEA, como con teoría alternativa de que simplemente se esconde por miedo de represalias del CJNG, independientemente de si cooperó o no, porque como esposa de El Mencho, tiene conocimiento de secretos del cártel que la hacen objetivo potencial, incluso sin haber traicionado activamente. Pero silencio también podría ser estrategia deliberada de DEA, para proteger fuentes si Rosalinda fue informante,
manteniendo incertidumbre sobre su rol, para que atención se disperse entre múltiples posibles traidores, en lugar de enfocarse en ella específicamente. En mundo de inteligencia y contrainteligencia, confusión y desinformación son herramientas valiosas que autoridades usan para proteger fuentes y para crear paranoia en organizaciones criminales. Entonces, ausencia de confirmación o negación definitiva sobre el rol de Rosalinda podría ser intencional en lugar de accidental. Las implicaciones legales de cooperación de Rosalinda, si ocurrió, son complejas porque aunque proporcionó información que llevó a muerte de objetivo de alta prioridad, ella misma enfrentaba cargos serios de lavado de dinero que en sistema judicial normal resultarían en sentencia larga. Acuerdo que habría negociado con autoridades probablemente incluía inmunidad completa de procesamiento por crímenes previos a cambio de cooperación. Arreglo que, aunque común en casos de informantes de alto valor, es controversial porque permite que criminales que cometieron crímenes serios eviten castigo simplemente porque tienen información valiosa sobre otros criminales. Críticos de esta aproximación argumentan que crea incentivos perversos, donde participar en crímenes se vuelve paradójicamente beneficioso si participación te pone en posición de tener información que puedes vender a autoridades después, y que mina principio de que justicia debe ser ciega, aplicando castigo consistente a crímenes similares, independientemente de utilidad, que criminal tiene para autoridades. Defensores argumentan que en ausencia de informantes dispuestos a traicionar organizaciones criminales desde dentro, autoridades nunca podrían penetrar efectivamente cárteles que operan bajo códigos estrictos de silencio y que usan violencia masiva para prevenir cooperación. El futuro de Rosalinda, si está viva y si cooperó con DEA, será vida de contradicciones permanentes donde tiene libertad física, pero está aprisionada psicológicamente por miedo constante, donde tiene seguridad financiera, pero ha perdido todo lo que daba significado a su vida. Previo a traición, donde logró venganza que buscaba contra el Mencho, pero pago fue destrucción de familia y de identidad propia. Este futuro de exilio permanente es destino compartido por todos informantes de alto valor, que traicionan a organizaciones criminales poderosas, y que por lo tanto nunca pueden regresar a vidas que tenían antes de traición, incluso con toda protección y compensación financiera que gobiernos proporcionan. Para Rosalinda, específicamente, pérdida de conexión con cultura mexicana y con idioma español en contextos donde puede hablar libremente sin pretender ser alguien más, será particularmente dolorosa. Porque identidad mexicana y jalisciense específicamente era parte fundamental de quién era. Vivir en Estados Unidos o en otro país extranjero con nombre falso, pretendiendo ser persona completamente diferente con historia inventada, significa negación constante de realidad de experiencias vividas que formaron identidad real. Ada alienación de sí misma que es forma de tortura psicológica que nunca termina. Y finalmente esta pregunta de si Rosalinda, si fue traidora, tiene arrepentimiento sobre decisión que tomó, o si siente que valió pena destruir vida que tenía para lograr venganza contra el Mencho. Esta pregunta solo ella puede responder y probablemente nunca lo hará públicamente. Pero experiencia de otros informantes de alto valor sugiere que mayoría eventualmente desarrolla ambivalencia profunda, donde simultáneamente sienten que tomaron decisión correcta, dadas circunstancias que enfrentaban, pero también lamentan consecuencias que no anticiparon completamente, incluyendo soledad permanente y pérdida de conexión con todo lo que los definía antes de traición. En conclusión, la teoría de que Rosalinda González Valencia traicionó a Nemesio el Mencho Oseguera, grabando video mostrando ubicación secreta en Tapalpa y enviándolo a DEA, motivada por venganza acumulada durante décadas de humillaciones. Es especulativa pero plausible basándose en timing de su liberación de prisión, en conocimiento íntimo que tendría sobre rutinas de esposo, y en motivos psicológicos de mujer que había sido usada y abandonada por hombre, que supuestamente debería haberla valorado. Aunque nunca tendremos confirmación definitiva, a menos que DEA decida revelar identidad de informante, lo cual es extremadamente improbable,
Evidencia circunstancial es suficientemente fuerte para que teoría merezca consideración seria, como explicación más probable de cómo narcotraficante más buscado de México fue finalmente eliminado. Y si teoría es correcta, entonces Rosalinda representa arquetipo poderoso de mujer traicionada, que finalmente tomó control de su propio destino, usando arma más efectiva que tenía conocimiento íntimo de secretos de hombre, que la había subestimado durante años, asumiendo que lealtad femenina era garantizada simplemente porque compartían historia de décadas y porque tenía hijos juntos. Esa subestimación fue error fatal que costó a El Mencho su vida. Lección que otros narcotraficantes ahora tendrán que aprender preguntándose si pueden confiar en esposas, madres, hermanas que conocen sus secretos más íntimos y que podrían decidir en cualquier momento que venganza o liberación vale más que lealtad a hombres que las han traicionado primero de múltiples maneras durante años de relaciones, donde poder siempre estuvo desequilibrado a favor de hombre con armas y con organización criminal a sus espaldas, hasta que finalmente, mujer, encuentra manera de usar conocimiento como arma igual de poderosa que cualquier arsenal que cártel posee.